Ah, bien, perdón, mala mía. Está Inés Capdevila, la responsable internacional del Diario de la Nación. Hola Inés, buen día Nación para vos, ¿cómo estás? Buen día Luis, ¿cómo estás? Bien. Danos cuadro de situación. Veíamos hoy en el Diario de la Nación Odessa blindada, Kiev bombardeada. ¿Dónde estamos parados hoy en la guerra? Te diría que hoy, en el día 34 de la guerra, es la primera ocasión en la cual se puede llegar a vislumbrar un atisbo de paz, Luis, así de chiquito, pero es una muy buena noticia. Reunidos en Istambul esta mañana, mediados por el presidente turco Tayyip Recep Erdogan, los representantes de Ucrania y de Rusia habrían avanzado hacia lo que es lo básico hoy, que es respetar los corredores humanitarios para fundamentalmente sacar a los 150.000 personas que quedan en Mariupol. Eso por un lado. Y ya más a largo plazo, ya más pensando en un acuerdo de paz, cosa que falta, pero por ahora estamos encaminándonos, es dos compromisos. Por un lado, Ucrania confirma que no va a pedir su incorporación a la OTAN, es algo que era un requisito casi básico del Kremlin. Y por el otro lado, Rusia dijo esta mañana, el viceministro de Defensa, que está dispuesto a dejar de atacar por momentos Kiev y Chernihiv. Chernihiv es una ciudad que queda en el noreste de Kiev. Es un gran avance, es retirar esas tropas de ahí, obviamente que replegarlas hacia el este, un poco en línea con lo que ya había anunciado Rusia el viernes pasado. Eso así está hoy y es la primera vez que los responsables occidentales, pese al escepticismo que hay sobre esta reunión, porque convengamos que es la quinta reunión entre representantes de una y otras partes y no habían llegado a ningún acuerdo, ni siquiera se habían respetado los corredores humanitarios, pero es la primera vez que el escepticismo original empieza a convertirse en un poquito de confianza en que puede llegar a haber una salida pacífica de este conflicto. Inés, contanos qué expectativa hay imaginando un Putin avanzando sobre Ucrania, haciéndose del país con los ucranianos. Es decir, ¿cuál va a ser el estatus al que piensa asignarles, no? Bueno, es una excelente pregunta que probablemente en Rusia muy pocas personas puedan responder, Luis, porque es críptico el estado en el cual se encuentra hoy el presidente Putin, de muy poco acceso para personas de su propio gabinete e incluso muy poca comunicación con el exterior. Pero lo que se supone, hay varios escenarios. El primero es el que, digamos, el statu quo previo a la guerra, que Putin busque asegurarse el este de Ucrania, el Donbass, como lo conocemos, las dos regiones básicas, Lugansk y Donetsk, y Crimea. Un segundo escenario es que no solo plantee la necesidad territorial de quedarse con ese reclamo territorial, sino también de unir Crimea, recordemos la península que da al Mar Negro, con todo el este, con el Donbass, a través de Mariupol. Y probablemente ahí esté el gran reclamo, Mariupol, que haga Putin en la mesa de negociaciones a Zelensky. El tema ahí, Luis, es que si Ucrania sigue ganando posiciones militares, si sigue tomando la contraofensiva y retomando los lugares que habían sido conquistados por Rusia, entonces va a llegar a la mesa de negociaciones Zelensky con una postura de mucho mayor poder, pero también muy condicionado por los ucranianos que van a decirle: no, ojo, nosotros no queremos hacer ninguna concesión territorial. Entonces, primer escenario, que Rusia se quede con el este como ya era antes del 24 de febrero. Segundo escenario, que Rusia tenga mayores reclamos territoriales y que sea toda esta franja del este uniendo la península de Crimea y que le dé a Rusia un pasaje terrestre de todo el este. Y tercer escenario, pero este es el más improbable, es que Rusia se retire netamente de Ucrania y es probablemente lo que un Zelensky muy condicionado por el fervor patriótico y esta unidad renovada de los ucranianos y por las victorias militares pueda llegar a pedir. Inés, te hago una pregunta, hablando de esta reunión que vos estás contando en Turquía. Hay rumores de síntomas de envenenamiento, ¿no? De Abramovich, el oligarca ruso dueño del Chelsea o ex dueño del Chelsea, y también algunos representantes ucranianos. Y cuando hablamos de envenenamiento de Rusia, tenemos recuerdos no gratos, ¿no?
Ya lo creo, Rifle. Recordemos que Rusia el último caso muy llamativo fue Alexei Navalny en septiembre del 2020, que fue envenenado en Siberia. Exactamente, el fin de semana en un encuentro que supuestamente tuvo lugar en Moscú, en el cual habrían participado Abramovich y representantes ucranianos, una especie de diálogo informal de paz. Según el Wall Street Journal, habrían sido envenenados todos. Sin embargo, esta mañana se lo vio a Abramovich en Estambul siendo parte de estas negociaciones de paz. Por lo tanto, eso le echa un poquito de luz al supuesto envenenamiento, que no habría sido tal. De todas maneras, convengamos que es una de las grandes tácticas de los servicios de seguridad e inteligencia rusos para contener y deshacerse de los enemigos o de los disidentes políticos. Totalmente. Pensando también en lo que ha sido la cantidad de desplazados, que me ayudarás, Inés, a decir cuántos son los que han salido de Ucrania, la llegada a Polonia con una tarea encomiable que habrá que tener en cuenta en la historia de la humanidad, cómo se hizo cargo de la cantidad de desplazados. Claro. ¿Qué ayuda más hay para estos ciudadanos? Bueno, eso fue uno de los temas críticos de la visita del fin de semana de Joe Biden, sobre todo en Polonia. Polonia ya ha recibido 2.200.000 ucranianos y aún así cree que tiene todavía espacio para recibir algunos cientos de miles más, pero ya empieza el gobierno polaco a decir necesitamos que otros países se sumen a esta gran recepción de refugiados porque solos no vamos a poder. El resto del 1,5 millones de refugiados se reparten sobre todo en los países que lindan con Ucrania, es decir, las repúblicas bálticas, Hungría, Rumania, y lo que está planteando Polonia, y lo está haciendo cada vez con mayor énfasis, es la necesidad de que haya países de destino. Polonia es, en cierta forma, un país de tránsito. Llegan ahí los refugiados, claro, son procesados, recuperan cierta calma y le dan cierta rutina a su vida y luego pasan a países de destino. No hay tantos países de destino en Europa, o no hay tantos países de destino dispuestos a recibir. Hasta el punto, Inés, eso es lo que cuenta, no hay tantos países de destino, ¿no? Keylor Navas, el arquero del PSG, compañero de Messi, ¿no? Que ataja en Costa Rica, recibió a 30 ucranianos en su casa. Tiene un cine, ¿no? Recordemos, arquero Real Madrid, ¿no? Del PSG, tiene un dinero importante, tiene un dinero. Pero acomodó en el cine que tiene en su casa para hacer refugio para 30 ucranianos, ¿no? Esa situación, algo que él no lo quería contar y bueno, se divulgó, pero esa situación es lo que cuenta Inés, ¿no? Hay muchos países que dicen que sí, pero después ese sí no aparece. Está el caso de España que trajo a los chicos con cáncer para tratarlos en Madrid, ¿no? Y otras situaciones, pero es medio una situación de privados o de una persona que dice sí, los recibo. Claro. Exactamente, es una situación de privados o de pequeñas comunidades que se prestan a recibir refugiados. No hay una política general en las grandes potencias europeas para recibir masivamente a los refugiados. Alemania ha recibido poco más de 100.000, un número similar en Francia. Y, por ejemplo, en Moldavia, que es infinitamente más pequeño que Alemania, ese número se duplica. Entonces, hay un reclamo de los países que hoy están recibiendo y hay también una advertencia de algunos países intermedios de Europa, por ejemplo Suecia, que dicen, ojo, nosotros no podemos reproducir la oleada de migrantes que tuvimos en 2015, recordemos cuando todos estos millones de personas salían de Siria y entraron a Europa, no podemos hacernos cargos de una nueva oleada así. Empieza a complicarse en definitiva el tema de los refugiados, Luis. Inés, como siempre un placer verte y escucharte. ¿Me admitís